cómo está la letalidad. Lo que vemos, ahorita lo pongo en un minuto, es las características de las personas, cuáles son las enfermedades crónicas, que no han cambiado desde el inicio de la documentación de esto en México. Ahora veamos la letalidad. A diferencia de lo que se ve en el número de personas que han fallecido, en donde claramente donde hay más población, hay más personas enfermas de COVID, y donde hay más personas enfermas de COVID, hay un mayor número de personas que han perdido la vida. Entonces, para poder comparar realmente cómo está ocurriendo la enfermedad en las distintas entidades federativas, necesitamos esta medida que se llama letalidad. La letalidad es el número de personas que desafortunadamente han perdido la vida sobre o con respecto a, en comparación con las personas que se encontraban enfermas de COVID, y en este caso lo organizamos por entidad federativa. Quiero hacer notar algunos contrastes. Por ejemplo, la Ciudad de México, mientras que tiene la mayor cantidad de personas que han perdido la vida, no es la región donde existe la mayor letalidad. En cambio, algunos otros estados que están enunciados aquí sí encuentran las mayores letalidades, a pesar de que el número absoluto de personas que han perdido la vida es afortunadamente todavía muy pequeño. Estas cifras pueden ir cambiando a lo largo de las siguientes semanas, y no es raro que cuando hay pocos casos, la estimación, el cálculo de esta letalidad como una medida de la gravedad de la enfermedad varíe muchísimo, porque cuando son poquitos casos, con uno que aumente puede cambiar importantemente este índice. Entonces, todavía hay que estarlo observando por varias semanas antes de sacar conclusiones sobre el comportamiento de la enfermedad en las distintas entidades federativas. La siguiente, por favor. Cuando lo vemos por mortalidad, aquí me interesaría llamar su atención y la de la audiencia a la diferencia entre letalidad y mortalidad. Es un tecnicismo, pero creo que lo podemos comentar para que todo el mundo lo tenga presente, qué significa una cosa y qué significa la otra. Letalidad, como ya dije, es el número de personas que han fallecido por COVID divididas por el número de personas con COVID. Y es una medida que informa sobre la probabilidad, el riesgo, el peligro de morir por COVID en distintas situaciones, por ejemplo, en las distintas entidades federativas. En cambio, la otra medida, que es esta, que es mortalidad, habla de la probabilidad de que alguien que vive en el país o que vive en cada una de estas entidades federativas le dé COVID y resulte en muerte. Afortunadamente, y esto es lo que quiero enfatizar, sin ánimo alguno de disminuir el llamado sobre la enorme importancia que tiene esta pandemia, pero sí, para ponerlo en la justa dimensión, la probabilidad es considerablemente baja, y es esto, 0.074%, por 100,000 habitantes. Entonces, esto es importante para poner en justa dimensión la realidad de esta epidemia en este momento. Y aquí quiero avanzar una idea, que es la siguiente. En este momento, que aún estamos en la fase 2, donde tenemos ya una transmisión más acelerada que en la fase 1, pero todavía menos acelerada que lo que se avecina en la fase 3, la probabilidad, el riesgo, el peligro de contraer la enfermedad todavía es relativamente bajo. Y es importante señalar esto porque la inquietud es qué tan peligroso es en este momento infectarse de COVID. La respuesta es todavía es bajo, va a ser mucho más alto en la fase 3. Y una inquietud que algunas personas nos han expresado es, entonces, ¿por qué en este momento tomamos estas medidas de cerrar los espacios públicos, cerrar los trabajos, cerrar las escuelas? Les recuerdo, lo que estamos haciendo ahorita va a tener un efecto en algunas semanas próximas, donde vamos a tener la fase 3. Entonces, a veces la expectativa de las personas es, yo hago algo hoy para tener un resultado hoy. No es el caso con esta enfermedad. En este caso es
hoy tengo que actuar y por eso decidimos desde el 23 de marzo iniciar la Jornada Nacional de Sana Distancia, que dura hasta el 30 de abril, porque lo que hagamos hoy, quedándonos en nuestra casa, saliendo lo mínimo indispensable, lo vamos a ver como resultados positivos en la fase 3, que viene en un par de semanas, aproximadamente. ¿Sí? Aproximadamente 2 o 3 semanas. Entonces, ahorita tenemos que mantener mucha disciplina, porque todavía no viene la fase más intensa de la enfermedad. Entonces, quedarnos hoy en la casa tiene el propósito de que mañana, cuando venga, bueno, no exactamente mañana, en 2 o 3 semanas, cuando tengamos una fase más intensa de transmisión, que va a ser la fase 3, tengamos menos contagios, tengamos menos personas enfermas, tengamos menos personas graves y que les podamos atender a todas. ¿Sí? La siguiente, por favor.